el uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal, cañiques de vidrio y balas, fusiles automáticos AKM y AGL-LAS, con 39 víctimas. Y según expertos forenses, 75% han sido heridos en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Quisiera expresar nuestra sorpresa por los datos y contexto en que señala el señor Santos suceden los hechos en nuestro país. Y le agradeceríamos que nos haga llegar la fuente y data exacta para que nosotros podamos hacer por escrito nuestra información como corresponde. Recibir informaciones sobre el marco legal, muchas gracias, pero no es suficiente. La sociedad civil que está oyendo vuestras respuestas tiene derecho a oír de vuestra parte información mucho más concreta. La información que nos dan en un tema en concreto, que es la capacitación de las fuerzas de orden público en derechos humanos, las cifras desde luego son impresionantes porque, si no he entendido mal, se han capacitado, se ha formado a 7.500 policías y a 600 instructores. ¿Cómo relacionan esos resultados con lo que se está viviendo ahora en el país, con esa situación, diríamos, en que se ha producido pues esas muertes y esa cantidad centenares de heridos, decenas de muertes? ¿No existe una contradicción entre esa capacitación y lo que ha vivido Perú desde el 7 de diciembre de 2022? Insisto, desde la etapa de formación de nuestros futuros policías, los temas de derechos humanos, derecho humanitario, uso de la fuerza, el Ministerio del Interior va a proporcionar, como dije, toda la información necesaria para el esclarecimiento de los mismos. Muchas gracias. Por la investigación de estos actos, siguiendo el protocolo de Estambul, los jueces supremos en lo penal de la Corte Suprema de Justicia adoptaron el acuerdo plenario Actuación Policial e Exención de Responsabilidad Penal, estableciendo que la ley de ningún modo exonera a los funcionarios policiales y militares que transgredan los parámetros del uso de la fuerza establecidos en instrumentos internacionales. Sin embargo, la Ley 30.151 del 2014 establece la inimputabilidad penal de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que causen muertes o lesiones en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas. Por otro lado, el Decreto Legislativo 1186 del 2015 y su reglamento de 2016 regula el uso de la fuerza por parte de la policía en el ejercicio de sus funciones, y el Decreto Legislativo 1095 del 2010 establece reglas de empleo y uso de la fuerza en el territorio nacional por parte de las Fuerzas Armadas. Los mismos principios aplicables a la policía, racionalidad, necesidad, proporcionalidad, fin legítimo, se aplican cuando las Fuerzas Armadas realizan labores de mantenimiento del orden público, de acuerdo con los principios básicos sobre el empleo de la fuerza de las Naciones Unidas. Pero, en marzo de 2020, la Ley 31012, Ley de Protección Policial, prohibió que se dicte detención preliminar judicial o prisión preventiva contra los efectivos policiales que, haciendo uso de sus armas o medios de defensa, causen lesiones o muerte. Modificó la causal de exención de responsabilidad penal prevista para los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, y derogó al principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza reconocido en el artículo 14.1c del Decreto Legislativo 1186. Estos cambios, seamos claros, no respetan los estándares internacionales. Entonces, volviendo a las preguntas, ¿cuáles son las medidas que el Estado parte intenta adoptar para prevenir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas de los autores materiales y intelectuales de casos de tortura o uso indebido de la fuerza por los organismos encargados de aplicar la ley, así como asegurar el acceso a la justicia de las víctimas? Existe en el Estado parte un registro nacional centralizado de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas sobre casos de tortura y malos tratos accesible a las víctimas, sus familiares y defensores. Veamos ahora las víctimas en las protestas sociales. El resultado de las protestas sociales se contabilizan ya 1.301 personas heridas, 912 civiles y 48,57, no se sabe bien, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, incluso 2 mujeres y 7 menores de edad, números confirmados por la Defensoría del Pueblo. Se ha comprobado que las muertes y heridos por armas de fuego
provienen de los equipos que usan los organismos de seguridad del Estado, vulnerando los artículos 6 y 7 del pacto. Puede la delegación confirmar que por orden del Ministerio de Salud y la Policía Nacional, en los hospitales públicos se está clasificando la información de identidad de los manifestantes heridos a los fines de iniciar investigaciones penales? ¿Puede el Estado informar al Comité sobre el listado de los fallecidos en el marco de las manifestaciones desde el 7 de diciembre de 2022 a la presente fecha, con la descripción forense de la causa del fallecimiento, así como el listado de heridos, más de 1.000 en solo 2 meses? ¿Cuántas investigaciones han sido iniciadas, por ejemplo, respecto a los masacres y ejecuciones extrajudiciales en las ciudades de Ayacucho, por el Ejército, Andahuaylas y Juliaca, el 9 de enero, con 112 heridos y 17 fallecidos? ¿Son estas investigaciones disciplinarias, penales, ambas? ¿Cuál es su estado actual? ¿Cuántas investigaciones en contra de miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas? ¿Y contra civiles? Los investigados de las fuerzas de seguridad son solo los autores materiales o también los intelectuales, incluso las cadenas de comando. Ahora veamos el uso excesivo de la fuerza de armas de fuego. ¿Cuáles son las investigaciones pendientes de la Fiscalía sobre el uso excesivo de la fuerza y la utilización de armas de fuego por la policía y las Fuerzas Armadas? Y autoridades regionales y la Defensoría del Pueblo han denunciado estas utilizaciones con 966 heridos, cuando se ha detectado, en total desprecio por estándares internacionales, el uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal, cañicas de vidrio y balas, fusiles automáticos AKM y AGL-LAS, el uso de armas a voluntad, con 39 víctimas, y según expertos forenses, 75% han sido heridos en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Uso de armas no letales como letales, bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo, vulnerando el procedimiento reglamentario que consiste en disparar parabólicamente hacia arriba. Ataques a periodistas, por lo menos 153, y también a quienes prestaban ayuda médica a los heridos. Creo que han sido estas las razones por las cuales 4 ministros han renunciado a sus cargos tras las muertes en protestas. De acuerdo con estándares internacionales, el alta comisionado precedente en enero de 2021 lo subrayó, la fuerza letal solo puede emplearse contra personas concretas para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Las armas menos letales deben emplearse con sujeción a requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad en situaciones en las que las medidas menos nocivas sean claramente ineficaces para hacer frente a la amenaza, como le dicen los principios básicos 5 y 9. Detenciones arbitrarias e ilegales. ¿Qué investigaciones se están realizando respecto a las 68 detenciones efectuadas? A la fecha no hay ningún habeas corpus concedido, en que hay alegaciones de vulneración de artículos 7, 9, 10, 17 y 21 del pacto. Veamos ejemplos. Detenciones arbitrarias masivas. El 6 de enero, 240 personas. El 21 de enero, 193 personas en la Universidad Nacional de San Marcos, con uso de tanquetas, disparos, gas lacrimógeno, violando el principio básico 11 del uso de la fuerza, muchas veces bajo la modalidad de control de identidad de personas que se movilizaban pacíficamente. Violación de la autonomía universitaria y mismo de la vivienda universitaria, la policía golpeando estudiantes y quebrando puertas en busca de material subversivo que no se ha encontrado, solo material académico. Agresiones a manifestantes en la intervención policial y durante el traslado a las comisarías. Personas brutalmente golpeadas durante su reclusión en Ayahuaylas. Exposición a frío extremo sin abrigo y privación de alimentos y agua. Hacinamiento sin adecuada ventilación e infraestructura, particularmente de personas investigadas por la presunta comisión de delito de terrorismo. Una agresión sexual múltiple al interior de una independencia policial. Revisiones médico-legal y desnudamientos injustificados, con revisiones íntimas y tocamientos indebidos a las mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la invasión a la Universidad de San Marcos. Abogados de los detenidos que no han podido hablar con sus clientes, por ejemplo, debido a la existencia de barreras de la policía
Y asimismo hay un caso de juez responsable del habeas corpus, impedido de verificar las detenciones y habiendo recibido empujones en el operativo Huamango, en que fueron detenidos dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho en el cuartel militar Fuerte Los Cabitos. Abogados agredidos físicamente y mismo objeto de investigación penal por pretender defender a sus clientes. Detenidos presionados para suscribir documentos sin asistencia legal, con información limitada o sometidos a coacción. Negativa a entregar información en tiempo real sobre la identidad y ubicación de las personas detenidas, incluso menores de edad. Falta de identificación visible del personal militar y policial uniformados, aumentando el riesgo de su impunidad. Falta de registro de las armas, municiones y vehículos usados, especialmente en protestas sociales, y producción de pruebas falsas por la policía, como en el local de la Confederación Campesina del Perú, donde fueron presentados como pruebas machetes nuevos con las etiquetas del supermercado de origen. ¿Puede la delegación comentar el hecho de que la represión es sobre todo dirigida en contra de pueblos indígenas y campesinos en zonas particularmente desfavorecidas, históricamente objeto de discriminación estructural como Aparimac, Ayacucho y Puno, donde la población representa el 13% de la población total del país y ha habido el 80% de todas las muertes verificadas del inicio de esta crisis? Y que el terroqueo se ha vuelto una estrategia estatal para perseguir y encarcelar a ciudadanos que ejercen sus derechos a la protesta, expresión, pensamiento, reunión y participación política. Veamos ahora la ley antiterrorista, ley 25475. Al respecto, la Reitoría Especial sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos se había pronunciado en julio de 2020 al Estado parte diciendo que la definición de terrorismo en Perú debe acordarse a los estándares internacionales para evitar su posible aplicación al Estado parte diciendo que la definición de terrorismo por la promoción y protección de los derechos humanos es la reparación efectiva por las violaciones de derechos humanos cometidas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, atentados contra la libertad de expresión y del derecho a la protesta, y para garantizar asistencia legal gratuita a las víctimas. El jefe de la delegación se ha referido a esto y es, creo, un buen ejemplo de una buena práctica del Estado. Y asistencia integral y oportuna a las personas heridas y a los familiares de las personas ejecutadas. Y termino con la cuestión 15, formación y capacitación periódica de las fuerzas de orden y seguridad. El Estado parte se ha referido a esta formación y capacitación en el documento básico común y en el informe. Se refirió a la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial y al Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial. Pero, viendo todo lo que he descrito antes, creo que esta formación y capacitación es muy pequeña. ¿Y qué medidas entonces intenta el Estado parte adoptar para reforzar la capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de orden pública? ¿Qué medidas intenta el Estado adoptar y son necesarias con urgencia para hacer respetar estrictamente los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y fin legítimo en el uso de la fuerza de acuerdo con los estándares internacionales? ¿Cuáles son las medidas adoptadas para la inmediata y efectiva puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura bajo el mandato de la Defensoría del Pueblo? Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera expresar nuestra sorpresa por los datos y contexto en que señala el señor Santos suceden los hechos en nuestro país. Le agradeceríamos que nos haga llegar la fuente y data exacta para que nosotros podamos hacer por escrito nuestra información como corresponde. Y señalar lo siguiente con relación a los hechos que sucedieron en la década del 80 para adelante. Se designó una comisión de la verdad y es a través de esta comisión de la verdad que fue una fuente de información valiosa para iniciar investigaciones por graves afectaciones a los derechos fundamentales. A lo largo de todo este tiempo, dentro del Poder Judicial ha habido un sinnúmero de investigaciones y procesamientos que han concluido con sentencias condenatorias. Y me voy a referir solo a 3 casos emblemáticos, además de otros. En el caso Ajomarca, que fue
una sentencia emblemática de enorme contenido significativo por la cantidad de personas que fueron condenadas a 30 años de pena privativa, 25 años de pena privativa de libertad, en el caso Cabitos igualmente, en el caso Pomatanta y otro. Vamos a hacer llegar la información por escrito. Pero por lo demás también señalar que aquí en el Perú contamos con una sala penal especializada, una corte ahora superior especializada en justicia penal, encargada precisamente de juzgar las graves afectaciones a los derechos fundamentales de las personas. Y es a través de este sistema especializado donde contamos con jueces especializados en esta área que se llevan a cabo los juzgamientos luego de la formalización correspondiente por parte del Ministerio Público de las denuncias, que por cierto también tiene un sistema especializado. Muchas gracias. Gracias. A continuación, quisiera dar la palabra a la coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Provinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad del Ministerio Público, la doctora Marena Mendoza Sánchez. Muy buenas tardes, señores miembros del Comité de Derechos Humanos. Continuando con la presentación del Estado peruano, los voy a dar cuenta de los avances importantes con relación a la investigación y sanción de las violaciones de derechos humanos en el pasado y prohibición de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, en virtud, tomando en cuenta las cuestiones previas elaboradas por el Comité. Desde el año 2003, el Ministerio Público cuenta con fiscalías especializadas en derechos humanos, quienes asumen competencia en el conocimiento de violaciones graves de derechos humanos perpetrados durante la época de 1980-2000, las cuya competencia material aún se mantiene y están dentro de su ámbito de actuación. Medida administrativa que constituye una respuesta estatal a consecuencia de las demandas de diferentes órganos nacionales e internacionales para una efectiva lucha contra la impunidad. En esta línea, preciso que el día 3 de marzo del presente año se ha implementado la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Puno, la cual se abocará a conocer las violaciones a los derechos humanos que ocurren en la región del país. Actualmente, a nivel de los despachos fiscales penales supraprovinciales especializados en derechos humanos e interculturalidad, se cuenta con más de 600 casos a nivel nacional en distintas etapas procesales, con un número importante de víctimas y con una característica de las investigaciones, son complejos y en su gran mayoría aquellos comprenden el periodo de 1980 a 2000, los cuales versan sobre delitos de desaparición forzada, tortura, violación sexual, entre otros, y comprenden investigaciones emblemáticas como los casos Cabito, Huanta, esterilizaciones forzadas, Universidad del Centro, Castro, Hugo Bustillos, entre otros, a las cuales se les da un impulso prioritario conforme a los estándares de debida diligencia. Asimismo, durante los últimos meses se ha logrado obtener sentencias condenatorias importantes que han sido señalados, como el caso Hilario Ayuque, Rodrigo Franco, Guadalupe Cayo Punto, garantizando así la obtención de justicia para las víctimas y sus familiares. En relación a las víctimas de desaparición forzada del año 2022, el Ministerio Público había logrado identificar y entregar los restos mortales de más de 3.000 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Con ello, a través de las investigaciones penales y humanitarias, que se brinda una atención integral a los familiares de las víctimas. El Ministerio Público en la actualidad cuenta con 2 investigaciones importantes relacionadas a casos de esterilizaciones forzadas, las cuales, conforme he señalado, resultan complejas dada la cantidad de víctimas y perpetradores. No obstante ello, la Fiscalía a cargo lleva a cabo diligencias observando los estándares internacionales sobre la materia. Finalmente, respecto a las medidas adoptadas para prevenir y eliminar el uso de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, se debe señalar que el Ministerio Público, de tener conocimiento de alguna detención por la presunta comisión del delito, emite recomendaciones al personal policial para que se respeten los derechos humanos de las personas intervenidas a través del acta fiscal, lo que implica la constitución inmediata de los miembros del Ministerio Público en las comisarías. En tal sentido, el Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha contra la impunidad en todos los casos de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo aquellos ocurridos durante el periodo 1980 al año 2000. Muchas gracias. Gracias. Quisiera ceder el uso de la palabra al señor viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, señor Fidel Pintado Pasapera. Muchas gracias. Empezar remarcando que desde el Ejecutivo y específicamente desde el Ministerio del Interior se han dado disposiciones concretas respecto a que cualquier intervención de carácter policial sea siempre manejada en el irrestricto respeto de los derechos humanos y del uso adecuado de la fuerza. Se ha mencionado también como parte de las intervenciones que nos han precedido respecto al marco normativo que se tiene frente a esta temática. Efectivamente, se ha hecho alusión al decreto legislativo 1186 y a su reglamento. También se ha hablado de que tenemos un manual de derechos humanos aplicado a la función policial, y eso es cierto. Pero este es un proceso que no solamente surge en el 2014 con la dación del decreto legislativo 1186, sino que viene de un proceso en el que el país está involucrado en un adecuado manejo de estos temas desde el año 2000. El primer manual se trabajó en el 2006-2009 y
e incluso en octubre del año pasado, la Policía Nacional ha emitido una norma técnica de procedimientos y técnicas operativas para intervenir en manifestaciones, señalando estrictamente, expresamente, el respeto a los derechos humanos y también al uso adecuado de la fuerza. Hay que señalar que el marco normativo con el que cuenta ahora la Policía Nacional del Perú tiene como marco internacional las normas que se han expresado también durante esta presentación. Los principios básicos del empleo de la fuerza y el uso del arma de fuego y también el Código de Conducta de Funcionarios, que son normas de índole internacional. Se ha hecho alusión a la fragilidad de la capacitación a policías y nosotros tenemos que señalar que aún con esa supuesta fragilidad vamos a seguir insistiendo en la capacitación del personal policial. El año pasado se han formado 67 instructores de derechos humanos y uso adecuado de la fuerza y se han capacitado a 7.500 policías en estas materias. Este año vamos a fortalecer esa intervención de capacitación porque es importante, no es frágil, es contundente. En segundo lugar, se ha hecho mención a supuestos casos de vulneración de derechos humanos, los cuales hay que señalar que están siendo investigados por el Ministerio Público con el compromiso absoluto del Ministerio del Interior y la Policía Nacional de dar toda la información necesaria para esa investigación. De hecho, en los días anteriores a esta presentación, hemos tenido la importante visita de representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio Público, para el levantamiento de la información, y el Ministerio del Interior está contribuyendo estrictamente con el cumplimiento de las normas y el poder brindar la información que se necesita. Se ha hecho alusión también a un tema de heridos. Habría que, como ya dijo la doctora Elvia, habría que pedir como país que se nos proporcione la fuente de la información que se ha hecho alusión en esta presentación. Solo a manera de ejemplo, podemos señalar que a partir del 4 de marzo hasta la fecha, nosotros tenemos registrado 933 personas heridas. 651 de ellos son policías. Y eso es importante también remarcarlo. Los casos que se han identificado por fallecimiento de personas en estas manifestaciones, como repito, vienen siendo investigadas por el Ministerio Público y la Inspectoría de la Policía Nacional. Los detalles podríamos hacerlos llegar en información complementaria. Muchas gracias. Gracias, señor viceministro. Quisiera, por favor, ceder uso de la palabra al director de Políticas y Estrategias del Ministerio de Defensa, Coronel Ejército Peruano, Herbert Gary Rubio Álvarez. Buenos días. Con respecto al párrafo 15 de la lista de cuestiones sobre los programas de capacitación a los miembros de la Fuerza del Orden. Para el director de Defensa, la capacitación sobre los derechos humanos constituye un pilar fundamental para el cumplimiento del compromiso y las obligaciones que asume el Perú como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dentro del Sistema Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, el Ministerio de Defensa dispone del Centro del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, que desde su creación del año 2004 hasta la fecha ha venido conduciendo diversos cursos, como el programa básico, el programa avanzado y superior de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el programa de asesor jurídico operacional, así como los talleres de diferentes regiones del país. Estos programas de capacitación permanente han permitido capacitar a 6.472 integrantes de las Fuerzas Armadas en temas de la prohibición de la tortura, tratos crueles e inhumanos, donde los programas incluyen tanto cursos sobre la Convención contra la Tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la casuística nacional y comparada de la materia, tal el caso de Quispe Ayala versus Perú, donde el Estado peruano asumió una reparación indemnizatoria. Asimismo, la capacitación incluye aspectos referidos a lecciones aprendidas, casos, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios básicos del empleo de las armas de fuego y el 1095 que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Siendo así, a lo largo de estos años, se puede evidenciar un gran avance en la capacitación y educación sobre el empleo y uso de la fuerza para el personal militar en todos los niveles de las tres instituciones armadas. Sobre el párrafo 16 de la lista de cuestiones del Decreto Legislativo 1094 y 1095, las eventuales violaciones de derechos humanos son investigadas por el Ministerio Público, como acabamos de escuchar, en su calidad de titular de la acción penal, no siendo parte del ámbito de la jurisdicción del fuero militar policial. En ese sentido, el Decreto Legislativo 1094, que aprueba el Código de Justicia Militar Policial, tiene por objeto prevenir la comisión de delitos de la función militar o policial como medio protector y de cumplimiento de los fines constitucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Por su parte, el Decreto Legislativo 1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en territorio nacional, regula los principios, formas, condiciones y límites del empleo y uso de la fuerza por parte del personal militar de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento a la función constitucional en su capacidad coercitiva para la protección de la sociedad, en defensa del Estado de Derecho, a fin de asegurar la paz y el orden interno en el territorio nacional.
En ese sentido, se determina el marco jurídico aplicable para las intervenciones de las Fuerzas Armadas en derecho internacional humanitario o en el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. Quisiera, por favor, ahora dar el uso de la palabra a la Ejecutiva Adjunta de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, señora Ana Zapata Tahuara. Gracias. Nancy Serpa, buenas tardes. Respecto a la pregunta planteada en el párrafo 13, desde el Ministerio de Salud se ha emitido opinión favorable a 4 proyectos de ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo por casos de violación, incesto o feto inviable. La última opinión enviada ha sido en enero pasado. Debo señalar además que el Ministerio de Salud no ha recibido denuncias de persecución a niñas o médicos por procedimiento del aborto. Desde el año 2014 cuenta con la guía técnica para la estandarización del procedimiento de atención integral a la gestante por interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica menor a 22 semanas, tal como lo señala el artículo 119 del Código Penal. El presupuesto está inmerso en el programa presupuestal 002 y en promedio se asigna 150 millones de soles al año. En el año 2021 se han registrado 85 procedimientos y en el año 2022 hasta el mes de septiembre 62, siendo las regiones que más registran Tumbes y Lima en ambos años. El Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente ha logrado reducir de 12.7 en el año 2013 a 8.9% en el año 2021 el embarazo adolescente. Incluye capacitaciones a profesionales de la salud y docentes, la creación de diferentes espacios de trabajo con gobiernos locales y regionales e intersectoriales, predominando el trabajo con el sector de desarrollo e inclusión social, mujer y poblaciones vulnerables y el sector educación. La apertura a métodos anticonceptivos para adolescentes y jornadas de información dirigidos a este grupo etario, así como consejería individual. Entre el año 2021 y 2022 se han realizado 26 campañas específicas sobre este tema. Se ha puesto especial énfasis a la reducción de la mortalidad materna y aunque sigue siendo alta, el número de muertes absolutas disminuyó de 200 a 288 en el año 2022. Se ha fortalecido las competencias para el manejo de las emergencias obstétricas con capacitaciones y talleres y una adecuada y oportuna referencia. Se cuenta con 29 establecimientos de salud con pertinencia cultural distribuidas en 9 de las 25 regiones del país. Se dispone de la norma técnica de planificación familiar en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, garantizando la entrega de métodos anticonceptivos en los 8.000 establecimientos de salud públicos a nivel nacional, incluida la anticoncepción oral de emergencia. En los últimos años se han incluido además 4 nuevos métodos. En el 2021 se hizo la entrega de 990.000 métodos anticonceptivos y en el 2022 1.028.000. El método más usado es el inyectable trimestral seguido del preservativo masculino. Respecto al uso de la píldora del día siguiente, en el año 2021 11.147 mujeres la usaron. De ellas, el 16% son menores de 18 años y 2.052 corresponden a casos por abuso sexual. En el 2022, 12.400 mujeres la usaron. De ellas, el 18% corresponden a mujeres menores de 18 años y 3.124 corresponden a casos entregados por abuso sexual. Se viene trabajando en forma multisectorial con el sector educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la prevención del embarazo y violencia sexual en adolescentes especialmente. Presidente. Muchas gracias a la delegación aquí presente y también en Lima. Debo formular una aclaración en cuanto a nuestro procedimiento y métodos de trabajo. El comité tiene un mandato y tiene reglamentos de conducta. De igual manera, nosotros nos regimos por las directrices de San José contra intimidación y represalias. Digo esto porque lamentablemente la solicitud formulada por la delegación de recibir fuentes es absolutamente imposible. Nosotros tenemos un rol, la delegación tiene otro rol, la sociedad civil tiene otro rol, debemos comprender el rol de cada uno de nosotros durante este diálogo. La delegación tiene la prerrogativa de rechazar cualquier consulta, de negar, afirmar, complementar información, pero espero sepan entender que no solamente ahora ningún Estado podemos nosotros revelarle ningún tipo de fuentes. Entonces eso quería dejar en claro y también espero que sepan entender que recibimos información del Estado y otras fuentes. Y esta es la oportunidad que tenemos para transmitirle a ustedes nuestras inquietudes y de esa forma poder llegar a un mejor resultado que es nuestro mayor interés para Perú. Entonces, sin más dilaciones, toca ahora las preguntas de seguimiento para los colegas miembros del comité. Adelante, señor Santos Páez. Señora Presidenta, si me permite. Hemos tomado nota nosotros de la información. Muchas gracias, presidente. Yo quería subrayar también que la información que estamos utilizando puede ser de conocimiento de ustedes porque están en el website del Oficio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Es información pública.
Hay también los informes de la Defensoría del Pueblo, que ustedes conocen también, creo. Y hay mucha información que se puede encontrar en la prensa, en muchos ámbitos. Y yo creo que por la parte que se refiere a mis cuestiones, no he tenido el detalle que he oído por muchas otras intervenciones de mis colegas sobre la interrupción voluntaria del embarazo y otras en que he citado fechas muy concretas sobre lo que se está ocurriendo. Pero en materia de justicia, he oído referencias al marco legal, lo conozco bien, lo he estudiado también como ustedes. Reconozco que Perú ha hecho un gran esfuerzo en el marco legal en muchas de las áreas que he abordado, como el empleo de la fuerza, como la capacitación de las fuerzas de seguridad. Pero el problema es que en la práctica eso no está dando buenos resultados. Cíclicamente nos estamos confrontando con problemas de violaciones por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía en cuanto ejercen sus acciones de prevención del orden público con muchos heridos y muertes. Entonces, la cuestión que yo planteo es muy simple. Yo he procurado plantear mis cuestiones de orden muy concreta. ¿Me puede indicar cuántos casos están en investigación por el Ministerio Público? Yo no dudo que el Ministerio Público lo está haciendo. No dudo que el Poder Judicial está atento al problema, pero 3 casos citados de gran importancia en los otros. Son millares de heridos y de personas que son muertas por supuestamente ejecuciones arbitrarias por parte de la policía. ¿Dónde está la información que el Estado nos puede plantear? Es por eso que este diálogo tiene algún sentido, porque las informaciones que yo estoy utilizando son informaciones que ustedes pueden utilizar. Cuando yo hablo de situaciones de abuso y empleo de la fuerza, he indicado muchos ejemplos. Invasiones a la Universidad de San Marcos con tanquetas, disparos, con heridos en cuello, en la cabeza y en el tórax. Eso es confirmado por expertos forenses. No estoy inventando. Ustedes lo pueden conocer si el Ministerio Público está investigando estos casos. Lo sabe tan bien como yo. La cuestión que se plantea, las investigaciones son contra quién. ¿Fuerzas policiales, militares o solamente civiles? Porque hay centenares de personas que están detenidas. Pero el problema es saber si están bien detenidas o fueran arbitrariamente e ilegalmente detenidas. Eso es el problema. Entonces, recibir informaciones sobre el marco legal, muchas gracias, pero no es suficiente. Y la sociedad civil que está oyendo vuestras respuestas tiene derecho a oír de vuestra parte información mucho más concreta. Y yo he dado ejemplos muy concretos. Cuando se impide a un abogado de hablar con su constituente, cuando un juez de habeas corpus es impedido de intervenir para hablar con las personas que han requerido su intervención. Y es que el Poder Judicial considera que esta es una práctica aceptable. Es que el Ministerio Público puede aceptar que este es aceptable. Yo soy fiscal. Para mí eso es incomprensible. Y por eso he planteado las cuestiones y lo que gustaría mucho, y ustedes tienen amplia oportunidad de lo hacer, ahora o más tarde por escrito, responder concretamente a las preguntas que he planteado. ¿Cuántas acciones? ¿Cuántas investigaciones? ¿Cuántas condenas? ¿Contra quién? ¿Por qué motivos? Eso es lo que queremos saber. Nada más. Eso creo que es la importancia de este diálogo, es para permitir que podamos llegar a una situación en que ustedes compartiendo su información y nos, utilizando nuestra que está a nuestra disposición, podamos llegar al fin y con conciencia preparar recomendaciones finales para el país que en nuestra conciencia consideramos que sean justas para la situación que el país está enfrentando. Porque de facto Perú está confrontado con una situación de crisis profunda. Y si de facto el Poder Judicial no garantiza a sus ciudadanos la confianza en su intervención, entonces no sé lo que podremos hacer.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santos Páez. Tiene la palabra el señor Quesada. Adelante, por favor. Quiero hacer una pregunta de seguimiento en relación con las cuestiones 9 y 10 a las que me referí hace un rato. Quisiera saber si la delegación del Estado aparte puede darnos información sobre lo que denominamos derecho a la memoria en relación con las violaciones de los derechos humanos cometidas en el periodo 1980-2000. Quisiera saber si el Estado ha elaborado y está implementando alguna política en materia de memoria, tanto a nivel nacional, regional y local, que permita a todos los peruanos y peruanas tener conciencia y conocimiento sobre aquel periodo y las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el mismo. Gracias. Muchas gracias, señor Quesada. Señor Carazo, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias por las presentaciones, por las respuestas que se han escuchado. Quiero hacer mención especial al señor embajador, colega embajador, con quien hemos conversado sobre las preguntas que se formularon el día viernes y la presentación que hizo ya el día de hoy. Efectivamente, comenzó él su presentación el pasado viernes diciendo que la crisis política en que está enfrascado la hermana República del Perú generó una oleada de protestas sociales que es la que ha servido de caldo de cultivo para la generación de las circunstancias que estamos investigando, que estamos viendo en este momento. Muchas gracias, señor embajador. Particularmente, 4 temas, quería referirme a 4 temas en el sentido de que este comité solicitaría al Estado peruano un informe de la situación jurídica y la causa que se le sigue al señor Pedro Castillo Terrones y una indicación de si la detención de que es objeto cumple con los estándares internacionales de este comité y la doctrina del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Igualmente que el Estado peruano informe si en el proceso de vacancia que se le aplicó al presidente Pedro Castillo, se cumplieron los principios insoslayables del debido proceso, del derecho a la defensa, y si la vacante presidencial que llevó a su destitución fue tramitada ante la Subcomisión de Constitucionalidad del Congreso, cumpliendo con los parámetros establecidos por el Reglamento de Interior y Debate del Congreso en su artículo 89. En tercer lugar, tenía yo escrito aquí 6 líneas que magistralmente fueron ampliadas por el colega Santos Páez en su presentación y que por supuesto hago mías. No nos sorprende los datos que se han presentado, son datos que constan en los registros del alto comisionado, en las investigaciones internacionales y que lamentablemente los vimos en las salas de nuestros hogares en aquellos nefastos días del mes de diciembre del año 2022. De manera que no solamente ha sido claro el colega Santos Páez, sino que tenemos abierta la posibilidad de indagar y de que haya solución a esas situaciones.
quisiéramos que se informe si a la familia del señor Castillo, a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos se le está abriendo proceso judicial alguno, y si en esos casos las personas acusadas gozan del debido proceso. Y por último, y en relación a una temática todavía más reciente que se da a finales del mes de febrero, que se informe sobre la investigación preliminar que aperturó la Junta Nacional de Justicia a la fiscal de la Nación por presuntas irregularidades en materia de corrupción. Muy agradecido por la atención, señora presidenta y compañeros. Muchas gracias, señor Carazo. Tiene el uso de la palabra la señora Tigrulla. Adelante, por favor. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta de seguimiento que guarda relación con lo que ha sido dicho ya en cuanto al acceso a los centros de salud sexual y reproductiva. En uno de los informes de la Comisión Interamericana y en uno de los informes de un relator especial sobre la violencia contra la mujer, se destaca que existe en Perú un marco legislativo contra la violencia obstétrica y la violencia obstétrica que afecta especialmente a las mujeres autóctonas. Sin embargo, este marco legislativo no tiene ninguna medida de aplicación y las mujeres autóctonas, y el relator especial lo ha recordado recientemente, las mujeres autóctonas siguen siendo objeto de violencia obstétrica. No solamente esterilizaciones forzadas, como ha dicho la presidenta, no solamente problemas de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, sino existe realmente, se dice, un comportamiento de violencia obstétrica. Yo quisiera tener una respuesta del Estado sobre esta información pública que se encuentra en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en los informes del Relator Especial de Naciones Unidas. Gracias. Muchas gracias, señora Tigrulla, por su intervención. Tiene el uso de la palabra el señor Gómez. Adelante, por favor. Gracias, señora presidenta. Yo antes que nada quería dar las gracias a la delegación de Perú por la disponibilidad que han mostrado hoy para dar respuesta a nuestras preguntas y por la promesa que nos han hecho de todos aquellos detalles que no puedan ser objeto de su intervención oral, pues que luego sean objeto de una información por escrita en el plazo de las 48 horas siguientes a la conclusión de este diálogo. Cuando oigo la información que nos dan en un tema en concreto, que es la capacitación de las fuerzas de orden público en derechos humanos, las cifras desde luego son impresionantes porque, si no he entendido mal, se han capacitado, se ha formado a 7.500 policías y a 600 instructores. Yo lo que me interesaría saber es si esas formaciones, esos cursos que se han dado a los policías cuentan también con indicadores de impacto, es decir, ¿qué impacto ha tenido esas formaciones en los policías? ¿Cómo valora, en este caso, el Ministerio de Interior los resultados obtenidos con esos cursos? ¿Y cómo valoran en el propio Estado parte la relación que puede haber entre esos cursos que versan precisamente sobre el uso proporcionado de la fuerza, la guía sobre la utilización de armas en situaciones de cumplimiento forzoso de la ley, etcétera? ¿Cómo relacionan esos resultados con lo que se está viviendo ahora en el país, con esa situación, diríamos, en que se ha producido pues esas muertes y esa cantidad centenares de heridos, decenas de muertes? ¿No existe una contradicción entre esa capacitación y lo que ha vivido Perú desde el 7 de diciembre de 2022? ¿Dónde podría haberse producido esta falta de resultados o de compatibilidad entre esa formación y lo que se produce en realidad? Gracias.
Muchas gracias, señor. En cuanto al sistema de justicia, ¿cuántas personas fueron investigadas? ¿Cuántas personas fueron sentenciadas por estos hechos? Es muy importante para el comité saber si el Estado pudo determinar o no la responsabilidad de estos hechos. Si está en proceso de hacerlo, también es importante para nosotros. Lo vamos a apreciar. ¿Y quiénes son estas personas que están siendo investigadas por estos hechos? Muchas gracias. Y ahora la delegación, si no hay nadie más solicitando la palabra de los miembros del comité. Veo que no. La delegación tiene el uso de la palabra para dar las respuestas a las preguntas de seguimiento. Bien, gracias, Presidenta. Antes de dar pase a la delegación en Lima para absorber todas las importantes observaciones, comentarios y preguntas, sí quería hacer una precisión respecto al tema del señor Castillo, a mi directo y respetado experto, el doctor Carazo. Lo que se produjo el 7 de diciembre fue un golpe de Estado, frente al cual renunció prácticamente el íntegro del gabinete ministerial del propio Pedro Castillo. Frente a ello hubo una reacción de todas las instituciones democráticas, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, los ministros y ministerios, y todos ellos expresaron su rechazo. 3 horas después, el Congreso, en uso de sus facultades, aplicando el artículo 113 de la Constitución del Perú, declaró la vacancia y la sucesión constitucional perfecta en la persona de la señora, hoy presidenta del Perú, Dina Boluarte. Entonces, lo que se produjo en el Perú fue una acción legítima. A continuación, tal como le he dicho en mi primera intervención el día de hoy, el señor Castillo está siguiendo un debido proceso con todas las condiciones de cuidado de salud y de sus derechos humanos, aún habiendo perdido la libertad, y eso ha sido ratificado además y supervisado por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a los artilugios constitucionales sobre que si se aprobó la subcomisión o no, el Pleno del Congreso tiene la potestad sobre cualquier subcomisión de, frente a un hecho flagrante como era un golpe de Estado, pasar a debatir directamente el tema de fondo. Por lo tanto, no hay duda en el Perú constitucionalmente sobre el hecho de su vacancia y sobre el hecho de la sucesión legítima en la persona de la presidenta Dina Boluarte. Muchas gracias. Doy paso entonces a continuación al viceministro de Derechos Humanos, Luigino Piloto, quien conducirá la respuesta de las siguientes preguntas. Muchas gracias. Muy agradecido. Por favor, quisiera dar uso de la palabra a la señora coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Provinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, señora Marena Mendoza Sánchez. Gracias. Respecto a la información que hemos tomado conocimiento, pues debo señalar lo siguiente respecto a la ley contra el terrorismo. La norma citada ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional peruano. Y la garantía mayor se encuentra en los jueces y fiscales que aplican la ley penal con sujeción a la Constitución política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, del cual Perú es parte. Sobre el allanamiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la intervención del Ministerio Público ha sido inmediata, y ello no solo da cuenta la información que aparece en los diferentes medios, información pública, sino que además ha permitido la atención para determinar la situación jurídica de los detenidos, quienes fueron puestos en libertad dentro del plazo establecido en la ley. Y solo uno fue puesto a disposición del juzgado requiriente, quien contaba con un mandato de detención por requisitoria. Respecto a las investigaciones derivadas de las manifestaciones, el Ministerio Público cumple con sus funciones, la que vamos a señalar de manera expresa y enfatizar. Es defensor de los derechos humanos. Tanto las fiscalías especializadas penales como las fiscalías especializadas en derechos humanos
se mantienen en alerta y se ha dispuesto la intervención inmediata. Quienes concurren a comisarías y a hospitales para la verificación de los presuntos detenidos. Sobre la data se hará llegar de manera escrita. Sobre el informe sobre la causa que se le sigue al señor Pedro Castillo, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción lleva adelante 2 investigaciones. La primera asignada con el número 383-2022 sobre rebelión, conspiración, y la número 66-2023 sobre organización criminal y otra. En dichas investigaciones se está cautelando todos y cada uno de los derechos establecidos en nuestra norma interna e internacional, lo que se advierte de los diferentes medios de defensa que viene utilizando el señor Pedro Castillo como tutela de derechos, que está sujeto a un control estricto de la garantía de un juez. Nuestro Código Procesal Constitucional, nuestro Código Procesal Penal garantiza, y no solo el código, los abogados tienen acceso a cada una de las carpetas fiscales en las cuales, pues, viene siendo investigado. Respecto al estado de las investigaciones por esterilizaciones forzadas, si bien no tenemos para dar cuenta los nombres de las personas, de los agraviados y de los investigados, debo dar cuenta, señores miembros del comité, que en la actualidad se tienen 2 procesos complejos. El primero asignado con el número 59-2019, que involucra a más de 1.254 agraviadas, y el expediente 14-2016 con 2.626 agraviadas. Esta investigación ha sido asignada a un equipo especial de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, en la que existe un avance importante de este despacho fiscal, que ha adoptado las diferentes acciones, teniendo en cuenta nuestro marco normativo, orientadas hacia el esclarecimiento de los hechos a fin de determinar las responsabilidades penales. Respecto a las número de fallecimientos producidos por protestas sociales, se cuentan con aproximadamente 60 fallecidos, de los cuales 48 presuntamente por uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de cumplir la ley. Se viene investigando de acuerdo a nuestros estándares nacionales e internacionales que son exigibles para dichas investigaciones. Así también para determinar si las fuerzas del orden actuaron conforme a los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, de acuerdo a los principios sobre el uso de la fuerza de la Organización de las Naciones Unidas de 1990, así como el Código de Conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Bien, ¿quiénes se encuentran a cargo de esta investigación? El subsistema Ayacucho, Apurímac, Lima y Junín, sin contar las que están en Puno, cuya competencia, al haber sido instalado el día 3 de marzo, debe ser asumido. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, quisiera dar el uso de la palabra a el señor director de Políticas y Estrategias del Ministerio, disculpen, me da culpa, al viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, señor Fidel Pintado Pasapera. Gracias. Habiéndose hecho alusión al tema de la capacitación y formación policial en derechos humanos y uso de la fuerza, me gustaría resaltar nuevamente que no solamente el desarrollo normativo respecto al tema se ha fortalecido en los últimos años, sino también justamente el proceso de formación en sí misma del personal policial desde su etapa de
las mallas curriculares que actualmente tienen los centros de formación de la Policía Nacional integran ya, desde la etapa de formación de nuestros futuros policías, los temas de derechos humanos, derecho humanitario, uso de la fuerza en el marco de la normatividad que hemos desarrollado en estos últimos años, pero también la cual se encuentra enmarcada, valga la redundancia, en las normas internacionales a las que hemos señalado. Efectivamente, nos encontramos o nos hemos visto inmersos en un ámbito de violencia tal vez no antes vista en el país, en el rubro de control interno, con manifestaciones. Se ha llegado a niveles de violencia bastante altos y eso, por ejemplo, ha generado no solamente la cantidad de heridos a la cual hice referencia en mi anterior alocución, sino tenemos casi 150 locales públicos y privados destruidos a nivel nacional desde el 7 de diciembre a la fecha. Y tenemos también 161 vehículos públicos y privados dañados desde el 7 de diciembre. Dentro de ellos, ambulancias del Ministerio de Salud, patrulleros de la Policía Nacional, pero también unidades vehiculares de transporte público que tenían en aquellos momentos de la violencia gente dentro de ellos. Esto no quiere decir que las investigaciones por las muertes que se han sucedido desde el 7 de diciembre deban limitarse a tener en cuenta este nivel de violencia, sino que van, como se ha dicho aquí, a llevarse a cabo y desarrollarse en el marco del derecho de defensa, del debido proceso, y el Ministerio del Interior va a proporcionar, como dije, toda la información necesaria para el esclarecimiento de los mismos. Muchas gracias. Gracias, señor viceministro. A continuación, quisiera ceder el uso de la palabra a la secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Catherine Valenzuela. Muy buen día. Como lo mencionó el representante del comité, el derecho a la memoria es fundamental y por ello el Plan Integral de Reparaciones cuenta con el programa de reparaciones simbólicas por el cual se reconoce la necesidad de dignificar y reconocer a las víctimas del periodo de violencia del 80 al 2000, reconocer también las afectaciones y daños ocasionados, solicitar las disculpas públicas en nombre del Estado por ellas y también implementar espacios de memoria local en procesos que son construidos con las víctimas, sus familias, sus comunidades y organizaciones. Por ello, a la fecha se han realizado 71 actos de disculpas públicas a 186 víctimas individuales y 59 comunidades afectadas por el periodo de violencia. Se han implementado también 18 espacios de memoria local en comunidades de alta afectación de 7 departamentos del país. Y como un proceso importante, se ha iniciado en agosto del año 2022 la construcción del Santuario de Memoria de Lollada, un espacio emblemático en el departamento de Ayacucho para dignificar y reconocer a las víctimas de dicho departamento. También, como se ha señalado, se viene formulando el Plan Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación en base a unos lineamientos que fueron aprobados por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, integrada por 10 representantes del Estado y también representantes de organismos de derechos humanos o sociedad civil, en el cual el año 2020, gracias al apoyo de la Embajada de Alemania, se realizó un proceso de diálogo constructivo con 110 actores, entre los cuales se encontraron participando representantes de víctimas del periodo de violencia, representantes del Estado, representantes de organizaciones de derechos humanos y también académicos de los departamentos de Lima, Junín y Ayacucho. En base a ellos que se viene formulando este plan, el cual también el año pasado contó con el apoyo de la Embajada de Suiza en el Perú para contar con expertos que permitan analizar las propuestas y contar con una estrategia que institucionaliza las acciones del Estado para reconocer a las víctimas y garantizar el derecho a la verdad y también el establecimiento de garantías de no repetición de la violencia. Muchas gracias. Gracias. A continuación, tendrá uso de la palabra la Ejecutiva Adjunta de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, señora Nancy Serpa Tahuana. Respecto a la pregunta planteada de acceso a los servicios y la violencia obstétrica, debo mencionar que desde
con la implementación de la Ley del Aseguramiento Universal, el 95% de la población accede a los servicios de salud con algún tipo de seguro, siendo predominantemente el 70% con el seguro público. Dentro de ello, acceden al Plan Esencial de Aseguramiento Universal para la atención en salud. También el país aprobó en el año 2020 la Política Nacional Multisectorial de Salud con enfoque intercultural y de derechos. Por lo tanto, las acciones de respeto a los derechos, al enfoque cultural, se realiza de manera transversal en todas las intervenciones que impulsa el Ministerio de Salud. También debemos informar que en el año 2022 se aprobó la norma técnica de prevención y erradicación de la violencia de género en los servicios de salud sexual y reproductiva, que busca garantizar que los derechos de los ciudadanos no se vean vulnerados, tanto de los ciudadanos en general como de la población indígena, rural y LGTB en todas las atenciones y servicios de salud sexual y reproductiva. Quiero dar respuesta también a una pregunta de la sesión anterior respecto a medidas de protección a la población LGTB y de violencia contra la mujer desde el punto de vista de salud. Y es que en el año 2020 hemos aprobado la norma para el cuidado integral de las mujeres e integrantes del grupo familiar, que incluye al grupo LGTB afectados por violencia sexual. Esta incluye la entrega del kit contra la violencia sexual y el cuidado de la salud mental en los 248 centros de salud mental comunitario que el país ha implementado a nivel nacional. Además, también se ha implementado el Código Violeta como una estrategia de priorizar la atención por los diferentes estamentos públicos, garantizando una rápida atención y, lógicamente, la discrecionalidad que se debe tener para el caso. Muchas gracias. Gracias. Acto seguido, hará uso de la palabra el señor director de Políticas y Estrategias del Ministerio de Defensa, coronel del Ejército Peruano, Herbert Gary Rubio Álvarez. Bien, sobre el párrafo 9, respecto a la información, el Ministerio de Defensa efectivamente ha entregado información sobre los casos de referencia en el periodo correspondiente, ¿no?, al sexto informe. Ha brindado todas las facilidades y la información requerida a través del Ministerio Público y las instituciones correspondientes. Sobre los sucesos actuales, ¿no?, sobre el particular Sato Bao, efectivamente la debida nota, no obstante, en vista de referirse a hechos muy recientes, se viene efectivamente procesando y evaluando la información correspondiente y que oportunamente se hará llegar al comité a través del Ministerio de Justicia. Gracias. Disculpen. Informamos que se han concluido las respuestas por parte del Estado peruano el día de hoy. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la delegación en Lima. El señor Santos Páez tiene alguna pregunta de seguimiento. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la delegación por hacer un esfuerzo para responder a las cuestiones que he planteado. Yo quería volver al problema y me complace mucho saber, y eso es muy importante para la sociedad civil que está siguiendo nuestro diálogo, que el Ministerio Público, la Fiscalía, ha entendido ser su competencia investigar a fondo los problemas relativos a eventuales delitos cometidos en las protestas sociales. Yo quería destacar, a respecto de algunas de las intervenciones habidas, que este comité no condona o no está de acuerdo con actos de violencia y con destrucción de propiedad y todo el resto. Lo que está preocupando este comité y por eso que me gustaría de referir a la intervención de la fiscal de la delegación, cuando se ha referido al problema de la ley contra el terrorismo, diciendo que el Tribunal Constitucional la consideró constitucionalmente admisible. Pero, por un lado, eso no significa que la legislación esté de acuerdo con los estándares internacionales. Y por otro lado, lo que preocupa a este comité es la utilización de esta legislación para hacer disminuir la intervención de los ciudadanos por las protestas sociales en el ejercicio legítimo
de su derecho de reunión y de expresión. La utilización abusiva de esta ley, que garantiza condiciones de detención muy diferentes del resto de la población, puede ser una tentación para la Fiscalía. Y me agradaría saber si la Fiscalía está bien consciente de los problemas de utilización de esta ley de forma abusiva, porque evidentemente toda la sociedad civil y ahora también la comunidad internacional estará particularmente atenta para saber cómo la Fiscalía va a utilizar esta ley en la práctica. Y creo que hay una pregunta que no ha sido contestada, que es la legislación sobre la impunidad de las fuerzas policiales y fuerzas armadas. He contestado la Ley 3102, Ley de Protección Policial, que prohibió que se dicte detención preliminar judicial o prisión preventiva contra los efectivos policiales, modificó la causal de exención de responsabilidad penal y derogó al principio de proporcionalidad. Ahora he oído a la fiscal hablar de principio de necesidad, proporcionalidad, y me quería saber, entonces, ¿esta ley está vigente o no está vigente? Lo que se aplica en la práctica, cuando la Fiscalía va a investigar acciones de miembros de Fuerzas Armadas o Policía, va a investigar de acuerdo con esta ley o con los estándares internacionales, por ejemplo, de los principios básicos de la utilización de la fuerza que tantos miembros de la delegación se han referido. Esto es lo que quería saber. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santos Páez. No veo a otro miembro solicitando la palabra. Tiene el uso de la palabra la delegación. Adelante. Sí, muchas gracias. Daría la palabra, por favor, al viceministro de Derechos Humanos, Luigino Piloto, en caso que haya alguna reacción desde allá, y me reservo al final la palabra final. Adelante, por favor, viceministro, si hay alguna intervención. Sí, con gusto. Quisiera dar uso de la palabra, por favor, a la señora Marina Mendoza Sánchez, del Ministerio Público. Gracias. De manera concreta, las investigaciones se realizan con... De manera concreta, las investigaciones que se realizan en lo que se refiere a las afectaciones, a las violaciones de derechos humanos, son sujetas a las normas internacionales. Nosotros cumplimos los estándares internacionales. Esa es la respuesta. Mil gracias. Solamente acotar, con relación a la Ley de Protección Policial, a que hace referencia a la Ley 31.012, que esta propia ley señala que la Policía Nacional que hace uso de sus armas o medios de defensa contraviniendo la Constitución política, las normas de derecho internacional de derechos humanos, incurre en responsabilidad penal y no se aplica ningún beneficio que se extiende en esta ley. Gracias. La intervención final fue de la doctora Elba Barrios, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial. Con esto hemos dado por concluidas las respuestas al día de hoy. Quedamos a su disposición, señora presidenta. Gracias. Mil gracias, muy buenas tardes. Al concluir esta segunda sesión de revisión del caso Perú por este distinguido comité, nuevamente agradecer la formulación de todas las preguntas, señalar que hemos tomado debida nota de las intervenciones y cada uno de los casos que se han dado. Vamos a seguir, obviamente, nuestra delegación revisando la información necesaria para proveerla al final del evento. Quiero señalar, adicionalmente a lo informado sobre el tema de las reparaciones y del periodo de violencia que vivió entre Perú entre el año 80 y 90, tal como fue informado por nuestro Ministerio de Justicia y el tema,
que en Lima existe el lugar de la memoria, un importante monumento que frente al Océano Pacífico, donde padres y nietos pueden juntarse para ver lo que fue ese periodo horrendo de la realidad del Perú de esos años. Y que además hay un importante proyecto para que algo muy similar se realice en Ayacucho, en La Hollada. Así que el Perú sí tiene una política muy firme respecto a tratar de evitar al máximo posible a través de estos proyectos de memoria, de evitar que una situación similar se pueda producir. Y un último hecho que quería informarles, lamentablemente el día de ayer han fallecido 2 militares en la región de Puno y hay otros 2 o 3 desaparecidos cuando intentaban vadear un río para evitar el enfrentamiento con un manifestante. Para que vean la magnitud del conflicto social que también afecta a las fuerzas del orden. Nada más y nos vemos mañana a su disposición, señora presidenta y señores expertos. Gracias. El uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal, cañiques de vidrio y balas, fusiles automáticos AKM y AKL-LA, con 39 víctimas. Y según expertos forenses, 75% han sido heridos en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Quisiera expresar nuestra sorpresa por los datos y contexto en que señala el señor Santos suceden los hechos en nuestro país. Y le agradeceríamos que nos haga llegar la fuente y data exacta para que nosotros podamos hacer por escrito nuestra información como corresponde. Recibir informaciones sobre el marco legal, muchas gracias, pero no es suficiente. La sociedad civil que está oyendo vuestras respuestas tiene derecho a oír de vuestra parte información mucho más concreta. La información que nos dan en un tema en concreto, que es la capacitación de las fuerzas de orden público en derechos humanos, las cifras desde luego son impresionantes porque, si no he entendido mal, se han capacitado, se ha formado a 7.500 policías y a 600 instructores. ¿Cómo relacionan esos resultados con lo que se está viviendo ahora en el país, con esa situación, diríamos, en que se ha producido pues esas muertes y esa cantidad centenares de heridos, decenas de muertes? ¿No existe una contradicción entre esa capacitación y lo que ha vivido Perú desde el 7 de diciembre de